Vamos, hermanos, a continuar reflexionando en torno a cómo crecer en la confianza en Dios, aprender a confiar en Dios, y avanzamos en este estudio en el libro de Esdras. Avanzamos hacia el capítulo 8 y vamos a leer en el versículo primero del capítulo 8. Esta es la lista de los jefes de familia según el registro familiar de cada uno de ellos, que durante el reinado de Artajerjes volvieron de Babilonia con Esdras. Pasamos al versículo 15. Yo, Esdras, los reuní a todos ellos junto al canal que va a dar al río Ahava, y acampamos allí 3 días. Y cuando pasé revista a la gente y a los sacerdotes, no encontré a ningún levita. Por lo tanto envié a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatam, Jarib, Elnatam, Natam, Zacarías y Mesulán, que eran personas importantes, y también a los maestros Joiarib y Elnatam, con la orden de visitar a Ido, jefe del lugar llamado Casifia, y les dije todo lo que tenían que comunicar a Ido y sus compañeros, los sirvientes del templo que estaban en Casifia, para que nos trajeran gente que nos ayudara en el templo de nuestro Dios. Y gracias a Dios nos trajeron a Serebías, hombre muy capaz, descendiente de un levita llamado Magli, con sus hijos y hermanos, 18 personas en total. Además nos trajeron a Sabías e Isaías, descendientes de Merari, que con sus hijos y hermanos sumaban 20 personas. De los sirvientes del templo, puestos por David y los dirigentes al servicio de los levitas, había 220, todos ellos nombrados personalmente. Hasta aquí en la lectura del libro de Esdras. Esdras se va a encontrar aquí con un problema sorprendente, llamativo, porque ahora tiene el edicto real que les permite a ellos regresar a Jerusalén libremente, contar con recursos materiales, volver un contingente numeroso de miles de judíos a Jerusalén, reconstruir el templo, restablecer el servicio a Dios, y ya tienen todos los elementos necesarios, están a punto de lanzarse a esta empresa, llegan a un lugar allí determinado, y Esdras, que es muy ordenado, muy responsable, hace un recuento de quienes van con él en este contingente. Y haciendo el recuento surge un problema muy sorpresivo, que de pronto faltan levitas y sirvientes, ¿no?, dentro de este contingente, sirvientes para el templo. Ahora, si ustedes recuerdan, la misión que había decretado el rey Ciro era que vayan a Jerusalén, reconstruyan el templo y rindan culto a Dios. Y obligatoriamente todas las tareas prácticas, materiales dentro del templo, según el Pentateuco lo estipulaba, la ley de Dios, la debían realizar los levitas y los sirvientes en el templo. Así que iban a cumplir una misión, y de pronto Esdras se sorprende con que aquellas personas capacitadas para realizar la tarea en el templo no estaban, no había nadie allí, faltaba el recurso humano, ¿no? Realmente fue esto una sorpresa, y Esdras allí improvisa un plan como para resolver esto y busca a algunos levitas y responde un grupo reducido y también muchos sirvientes del templo, y después de tener a ellos, allí sí, sacerdotes más levitas, entonces puede iniciar esta empresa. Pero es un problema sorprendente, porque justamente los levitas habían sido elegidos por Dios para servir en el templo. Esa era su misión, su tarea cotidiana, y justamente ellos no están. Eran privilegiados. Dentro del pueblo de Israel habían sido separados para estar en el tabernáculo primero, en el templo después, delante de la presencia de Dios, sirviendo, y no estaban cumpliendo esa responsabilidad, no estaban dispuestos a cumplir esa misión. ¿Por qué razones faltarían? No estarían en este contingente. Y las razones son varias. Habían pasado 70 años en el exilio, no conocían esa tierra de sus padres, habrían prosperado, estarían cómodos, viviendo cómodamente en sus casas, con recursos económicos. ¿Para qué dejar la comodidad? ¿Para qué iniciar un viaje riesgoso de casi 4 meses, que tenía mucho riesgo de asaltos, amenazas, de conflictos en ese recorrido? Llegar a una tierra empobrecida, una Jerusalén semidestruida, un templo que hay que levantar, ellos tienen que habitar nuevas casas, reconstruirlas, reiniciar su vida allí. En suma, el egoísmo triunfó y no querían cumplir su misión, preferían la vida cómoda, no asumir riesgos y no cumplir la responsabilidad que Dios les había
asignado, ¿no? El egoísmo triunfó y abandonaron su puesto en el frente de batalla. Eran privilegiados, pero no cumplieron su tarea. Nosotros también somos privilegiados por Dios. Hemos sido perdonados gracias a la obra de Cristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido salvados, tenemos esperanza, vida eterna, formamos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo que nos capacita, que habita en nosotros, y también hemos sido privilegiados para que cumplamos una misión, ¿no? Tantos privilegios y tenemos una responsabilidad, ir y predicar el Evangelio. Y esta es una enorme misión que solo nosotros los cristianos podemos cumplir, y Dios nos ha asignado cumplir esta tarea aquí en la tierra. Esta es la enorme tarea, la enorme responsabilidad que tenemos nosotros y que no podemos abandonar. Bien lo resume el apóstol Pedro en el capítulo 2, cuáles son nuestros privilegios y cuál es nuestra responsabilidad. Allí dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, somos familia de Dios, pero no por casualidad, sino que Él nos eligió para ser su familia. Somos sacerdotes, es decir, tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Nación santa, consagrada a Dios. En medio de la humanidad somos el pueblo separado para Dios. Pueblo adquirido, pertenecemos a Dios. Enormes privilegios y una enorme responsabilidad para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Estamos para anunciar la verdad de Dios, el Evangelio de Dios. Privilegios enormes y una enorme responsabilidad que cumplir. Tenemos una responsabilidad, hermano, usted y yo aquí en la tierra, que cumplir. Y lo peor que puede suceder para nuestra sociedad, nuestro mundo que se está perdiendo, para nuestra iglesia, para nosotros mismos, es no cumplir esta responsabilidad. No asumir el frente de batalla, no estar allí en el frente de lucha, cumpliendo la misión que Dios nos ha asignado. Esto sucedió con el pueblo de Israel, el pueblo judío. Si usted recuerda bien, en Génesis capítulo 12, Dios elige a Abraham, lo separa y ya piensa en toda la humanidad. Por medio de Abraham y su descendencia, Dios piensa bendecir a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra. La elección de Dios no terminaba en Abraham, en Israel y bendecir a ellos solos, sino por medio de Abraham y de Israel llegar a toda la humanidad con su palabra y ser de bendición a toda la humanidad. Pero llegamos al Nuevo Testamento, a la época de Cristo, y encontramos que el pueblo judío en ese momento no quería tener ningún tipo de vínculo ni trato con los gentiles. Los consideraba perros, inmundos, no querían tocarlos, ingresar a sus casas, no quería que se acercaran al templo de Jerusalén, los despreciaban como que eran humanos de segunda categoría, querían estar completamente separados de ellos. En vez de ser canales de bendición, estaban separados y no querían bendecir a los gentiles. Por esto es que Pablo a los romanos les dice que el nombre de Dios es blasfemado a causa de ustedes. En vez de ser bendición para las naciones y cumplir su misión allí de testificar a las naciones, ellos se habían separado, los despreciaban y habían rehuido a su misión. Nosotros también tenemos una misión y esa misión tenemos que cumplirla. Romanos 10, el apóstol Pablo lo dice claramente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Los perdidos tienen que invocar a Cristo, tienen que creer en Cristo, tienen que oír a Cristo, pero para eso tiene que haber un cristiano fiel cumpliendo su misión, testificando de Cristo, anunciando la verdad a un mundo perdido. Un cristiano que no rehúye su responsabilidad, sino que está en el frente de batalla. Gozamos de enormes privilegios, hermanos, pero esos privilegios conllevan una responsabilidad, que también esta misión es un privilegio, el haber sido elegidos para anunciar la verdad de Dios. Hemos recibido mucho, hermanos, y quien recibe mucho también está obligado a brindar y compartir mucho. Es hora de confiar en Dios, apoyarnos en Dios
y vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Estas leyes de Dios que marcan cómo debemos vivir no se pueden compatibilizar con los mandatos de nuestra sociedad, con las costumbres, con lo que manda nuestra sociedad. Hay que confiar en Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios y por medio de nuestra vida mostrar que es posible una vida distinta, que hay un camino distinto. Es hora de confiar en Dios, hermanos, y transmitir su verdad. Por más que la verdad de Dios agrade o desagrade a la sociedad, esté de acuerdo o no con lo que la sociedad predica. Pero debemos confiar en Dios y proclamar la verdad de Dios a la sociedad. Es nuestra misión. Debemos confiar en que podemos cumplir esa misión, vivir de acuerdo a la ley de Dios y testificar el Evangelio de Dios a un mundo que se está perdiendo. Esa es nuestra misión y no debemos rehuir a cumplir nuestra misión. Que el Señor los bendiga.